Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su programa, La Fe de Jesús. Estamos muy contentos porque nos siguen acompañando en esta ya lección número 6. Esperamos que cada uno de ustedes en sus hogares pueda tener a su alcance su Biblia, su lección de la fe de Jesús y un lapicero, una pluma para poder escribir y dar respuesta a cada una de las interrogantes que se nos presentan en esta lección. El título de esta lección número 6 es Lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Y tenemos nuevamente dos invitados especiales. El día de hoy nos acompañan nuestro hermano Juan Carlos Raimundo Villarreal, a quien damos una cordial bienvenida. Muchas gracias a Mesaday por la invitación. Gracias también al equipo de producción. Muy bien, bienvenido hermano Juan Carlos. Y también nos acompaña nuestro hermano Romeo Espinosa García, a quien también damos una cordial bienvenida. Te agradezco a Mesaday por haberme invitado. Agradezco también a todos los que hacen posible este evento y pedimos a Dios que Él dirija este estudio. Así es, Romeo. Sean bienvenidos, queridos hermanos y nuevamente amigos, a esta transmisión. Y como les repito, el día de hoy ya estamos en la lección número 6, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Así que voy a invitarte a que en tu hogar inclines tu rostro y cerremos nuestros ojos para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones que nos das y porque nos permites realizar un estudio más de la fe de Jesús. Te pedimos que puedas dirigirnos y que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes para poder comprender lo que se encuentra en tu palabra. Asimismo, para que ilumines a cada uno de nuestros amigos y hermanos en sus hogares que están siguiendo esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a dar inicio a la primera parte de este estudio que se titula El origen del mal. Y vamos con la primera pregunta que dice lo siguiente: ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? De acuerdo a lo que nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 12. Hermano Romeo. Quisiera invitarle a todos nuestros amigos que nos siguen a que busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. La palabra de Dios dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Queridos amigos, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado?, muchas veces viene a nuestra mente la imagen del Edén. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12 es clara. La palabra de Dios nos indica que el pecado no inicia ahí, sino que el pecado inicia precisamente en el cielo. Y esto, amigos, nos da un panorama más amplio de lo grande y peligroso que es el pecado. Gracias, Romeo. Así que, querido amigo, puedes contestar en tu fe de Jesús, de acuerdo a lo que escuchamos, que el pecado comenzó en el cielo. Pero bueno, ahora viene la segunda pregunta de este estudio: ¿en quién se originó el pecado? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 28,
versículos 14 al 17. Hermano Juan. Leo la palabra de Dios, dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Si nosotros hemos notado, queridos hermanos, queridos amigos, la palabra de Dios es clara y nos dice específicamente el nombre de la persona o del ser en el cual se originó el pecado. Aquí nos dice el primer texto que es alguien que se llamaba querubín, alguien que ocupaba un gran puesto en el cielo de nuestro Dios. Ese mismo personaje que leíamos en Apocalipsis, que actualmente se le denomina diablo o Satanás, es el que quiso ser igual que Dios y ese fue uno de sus pecados. Así que la pregunta es, ¿en quién se originó el pecado? La respuesta sería en Lucifer. Así es, gracias hermano Juan Carlos. Y como bien decía nuestro hermano Romeo en la pregunta número 1, a menudo cuando escuchamos hablar acerca del pecado, se nos viene a la mente el jardín del Edén. Porque en algún momento, como dice la sección número 2, el pecado llegó a la tierra. Así que la pregunta número 3 nos dice lo siguiente: ¿qué prueba de obediencia estableció Dios, en este caso ya en la tierra? ¿Qué prueba de obediencia estableció Dios de acuerdo a lo que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17? Hermano Romeo. Busquemos Génesis 2, 15 al 17. La palabra de Dios dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Queridos amigos, si nos trasladamos al momento de la creación, cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, podemos notar que Dios les da un cúmulo de bendiciones. Dios los pone en el Edén, les da todo lo necesario para ser felices, pero aunado a eso, Dios pone en el huerto del Edén una señal de la obediencia del hombre para con su creador Dios. Les dice: todo esto es para que sean felices, pero ese árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. Aunado a la bendición que Él les había dado, también les dice la consecuencia de lo que pasaría si ellos comiesen de ese árbol. Y la decisión era de Adán y de Eva, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué prueba de obediencia estableció Dios en el huerto del Edén a Adán y Eva? Fue que no debían de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es, gracias Romeo por esta respuesta. Y la pregunta número 4, muy relacionada con esta pregunta anterior, nos dice: ¿en qué consistió el primer pecado? Y voy a invitarlos a que lean conmigo en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, que dice lo siguiente: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La pregunta: ¿en qué consistió el primer pecado? Algunas veces pensamos que el pecado consistió en comer el fruto. Algunos dicen, Romeo, Juan, que ese fruto era una manzana y hasta se han hecho historias al respecto. Pero lo que sí es cierto y es puntual en la palabra de Dios es que el primer pecado consistió en la desobediencia a lo que Dios les había dicho. Dios le dijo: no comeréis de él, no lo vas a tocar, no te vas a acercar a él. Y nos damos cuenta en la Biblia cómo, de una forma o de otra, la mujer, en este caso primero, empezó a desobedecer cada una de las instrucciones que Dios le había dicho, y posteriormente también su marido decidió desobedecer a la instrucción de Dios de no comer de ese fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Pero durante todo este estudio, queridos amigos, hemos escuchado hablar de la palabra pecado. Y surge una pregunta, la pregunta número 5, por responder, y la pregunta nos dice: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? De acuerdo a lo que encontramos en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Hermano Juan. La palabra de Dios dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Podemos ver claramente, queridos amigos, que básicamente el pecado es no cumplir con la ley de Dios. Si nosotros no cumplimos alguno de los puntos que están marcados en la ley de Dios, a eso la Biblia, la palabra de Dios, le llama pecado. Así es. Entonces te invito para que en tu hogar puedas dar respuesta a esta pregunta, a lo que es el pecado, que es, como decía nuestro hermano Juan, transgredir o infringir la ley de Dios. Ahora, la pregunta número 6 nos dice lo siguiente: ¿a quién se somete el pecador? ¿O a quién pertenece ahora una persona que infringe esta ley? En el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y son palabras muy fuertes que encontramos en la Biblia, pero estas palabras son ciertas, querido amigo. Si nosotros decidimos alejarnos de Dios e infringir su ley, con Dios no hay medias tintas, como decimos. La palabra de Dios nos dice: o estás conmigo o estás contra mí, o estás del lado de Dios o estás del lado de Satanás. Y la Biblia es muy clara en el libro de Primera de Juan, cuando nos dice que el que practica el pecado es del diablo y se somete a él. Pero ahora bien, la última pregunta nos dice lo siguiente: ¿cuál es el resultado del pecado? ¿Qué va a pasar si nosotros seguimos pecando? ¿Cuál es el resultado final de estas acciones? En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos da respuesta a esta pregunta. Hermano Román. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saben que ya lo decía el hermano Juan Carlos, refiriéndose a la definición de pecado. Infringir la ley es pecado. Y si algo tiene Dios claro con la ley, queridos amigos, es que el hombre sea feliz, que se evite problemas. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices. Cuando Él escribe su ley de amor, es para que podamos nosotros disfrutar de las buenas cosas que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros decidimos infringir la ley, es cuando sufrimos. Y claramente lo dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte.
La pregunta dice, ¿cuál es el resultado del pecado? Textualmente lo podemos contestar porque la Biblia lo dice así. El resultado del pecado es la muerte. Pero aunado a eso, Dios también te dice, si decides pecar vas a morir. Pero si decides obedecer a Dios, fíjense lo que dice la segunda parte del versículo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Romeo. Gracias a Dios por esta esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Y ahora viene una pregunta para reflexionar. ¿Qué debemos hacer? En cada una de las lecciones se nos alienta a tomar una decisión, pero primero se nos dice, ¿qué puedo hacer yo ahora que conozco un poco más acerca del origen del pecado, acerca de cómo llegó a la tierra y acerca de sus efectos en nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? Hermano Juan Carlos. Leo las 3 opciones, dice de la siguiente forma. Número 1, resistir a Satanás en el nombre de Dios. Número 2, no transigir en el pecado. Y número 3, vencer con la ayuda de Jesús. Amigos que nos escuchan, el consejo de este día es precisamente que con la ayuda de Dios nosotros podamos alejarnos de todo aquel o de todo aquello que es pecado, de todo aquello que no agrada a Dios. Y solamente lo vamos a hacer, como dice su palabra, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único medio por el cual nosotros podemos limpiar nuestra vida de pecado, podemos limpiar nuestro ser de todos aquellos malos hábitos que tenemos y que corrompen nuestra vida. Todos aquellos hábitos que incluso afectan a nuestro prójimo. Y la Biblia misma decía, ¿quién es mi prójimo? Todo aquel que me rodea. La última parte dice, mi resolución. Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Así es, queridos amigos, una vez que conocemos lo que es el pecado y sus consecuencias, necesitamos tomar una decisión. Y esa es la oportunidad que tú y yo tenemos aún, hoy que estamos con vida, de tomar una decisión por Jesús. Como bien decía el versículo que leyera nuestro hermano Romeo, la paga del pecado es la muerte. No hay dos. Si tú y yo seguimos pecando en algún momento, vamos a morir. Pero ¿qué sigue después? La segunda parte del versículo nos decía que el regalo de Dios para cada uno de nosotros, si decidimos apartarnos del pecado, confesar el pecado a Dios y tomar ese regalo que Jesús nos ha dado de la vida eterna, ese puede ser el resultado en nuestra vida al final. Una vida eterna disfrutándola con Cristo Jesús. Pero para que eso pueda suceder, tú y yo necesitamos tomar una decisión por Jesús. Primero, reconocer que somos pecadores. La Biblia también nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Debemos de reconocer, debemos de confesar nuestros pecados a Dios, pero la siguiente parte de confesarlo es apartarnos. Y de esta forma alcanzaremos la misericordia. Quiero invitarte a que en tu hogar inclines tu rostro y cierres tus ojos y vamos a finalizar este estudio con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque a través de este estudio hemos podido conocer el origen del pecado, pero también sus graves consecuencias en este mundo. Pero al mismo tiempo, Señor, te damos gracias porque tú hiciste provisión para que a través de tu Hijo Cristo Jesús nosotros podamos tener acceso a la salvación. Ayúdanos, Señor, a resistir cada día las tentaciones que el enemigo nos pone. Ayúdanos a confiar en el regalo que Jesús nos ha hecho a través de su muerte y que nosotros podamos ser acreedores, Señor, de este regalo, que podamos aceptarlo y sobre todo, Señor, que podamos prepararnos para tu pronto regreso. Acompaña a mis amigos en sus hogares, que en este estudio, Señor, ellos puedan reflexionar un poco más acerca de su vida y no solamente mis amigos, también mis hermanos que siguen esta transmisión, podamos cada uno de nosotros reflexionar sobre lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, Señor, para prepararnos para ir al cielo contigo. Síguenos acompañando, Señor, en cada una de las transmisiones.
Acompaña a mis amigos y a mis hermanos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y es así como llegamos al final de esta transmisión, querido amigo, querido hermano. Te invitamos a que nos sigas en cada una de nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. Si tienes algún comentario, lo puedes dejar allí en las redes sociales o también al número que va a aparecer en tu pantalla. Si tú necesitas un estudio personalizado, tienes alguna duda sobre este estudio, algunos de los que han pasado, te invitamos para que nos escribas y podamos ponernos en contacto contigo. Esperamos que las bendiciones de Dios te sigan acompañando durante este día. Que Dios te bendiga.